A ver, esta es una de esas historias que suenan a ciencia ficción, ¿no? Una inteligencia artificial que resuelve problemas matemáticos que han tenido a los humanos, bueno, rompiéndose la cabeza durante décadas. Pero, como suele suceder, detrás de los grandes titulares hay una realidad mucho más matizada y, francamente, más interesante. Vamos a desglosarla. Entonces, la pregunta del millón: ¿puede una IA, por sí sola, resolver un problema que ha dejado perplejos a los matemáticos durante generaciones? Los medios hace poco gritaron que sí, un sí rotundo. Pero bueno, si rascamos un poquito la superficie, la historia que encontramos es bastante más compleja. Ok, ¿cómo vamos a abordar esto? Primero, vamos a ver la afirmación, el hito que acaparó toda la atención. Luego, y esto es clave, vamos a desentrañar cómo fue realmente el flujo de trabajo entre humanos y la IA. Después, nos meteremos en la letra pequeña, esos detalles que lo cambian todo. Y cerraremos con la verdadera conclusión de esta historia, que no estamos ante un reemplazo del cerebro humano, sino ante una herramienta increíblemente poderosa. Listo, empecemos por el principio, por esos titulares que, la verdad, parecían sacados de una película. Claro, uno ve esto. GPT 5.2 acaba de resolver un problema matemático de 30 años, y es imposible no emocionarse, ¿verdad? Esto es lo que generó esa ola de entusiasmo, la idea de que habíamos llegado a un nuevo nivel, un salto cuántico en lo que la IA puede hacer. La afirmación era, para decirlo claro, monumental. Un modelo de IA súper avanzado, que se decía era el GPT 5.2 de OpenAI, había resuelto una conjetura abierta del legendario Paul Erdős. Y para quienes no están familiarizados, Erdős era famoso por plantear problemas diabólicos. La narrativa que se vendió fue: por primera vez, una máquina, solita, le ganó a la mente humana en su propio terreno. Y aquí están los componentes que hicieron que la historia sonara tan creíble. Teníamos un modelo de lenguaje de última generación, el GPT 5.2. Teníamos una herramienta específica para formalizar la prueba, Aristotle AI. Y, la cereza del pastel, la verificación y aceptación por parte de Terence Tao, que, vamos, es como si el capitán de la selección mundial de matemáticas te diera el visto bueno. Un medallista Fields no es cualquier cosa. Pero precisamente esa combinación de elementos es la que nos hace preguntarnos cómo fue exactamente el proceso. ¿De verdad fue un chispazo de genialidad artificial? ¿Un eureka de la máquina? ¿O hay algo más en esta historia? Y efectivamente, había mucho más. Salió a la luz un informe detallado, de primera mano, de uno de los involucrados. Y ahí, la imagen cambió por completo. Dejó de ser un momento eureka para convertirse en algo mucho más colaborativo. Y miren este flujo de trabajo. Es fascinante. Lejos de ser un acto único y autónomo, fue un baile, un diálogo de 8 pasos. Una IA investiga y lanza ideas. Otra instancia de la IA escribe una prueba. Una tercera encuentra un error y lo corrige. Luego entra un humano, un estudiante, para ayudar a formatear. Después, otra IA formaliza la prueba. Y aquí viene lo crucial. Un humano, Terence Tao, interviene para aclarar la ambigüedad del problema. La IA revisa con esa nueva información y finalmente se formaliza la prueba final. Esto no es autonomía. Esto es una sinfonía, una colaboración asistida de altísimo nivel. Justamente este flujo de trabajo tan detallado nos obliga a ponernos las gafas de leer, a ver la letra pequeña de este supuesto logro. Y aquí es donde el contraste se vuelve evidente. La narrativa que se vendió al público fue resolución autónoma. La realidad operativa fue un proceso de múltiples etapas con supervisión humana. Son dos mundos completamente distintos. Y si profundizamos, encontramos 3 detalles que son críticos. Primero, el problema en sí era ambiguo. La IA no resolvió el problema original, resolvió una interpretación del problema, una interpretación guiada por humanos. Segundo, no inventó la rueda. La solución se basó en técnicas y argumentos muy similares a los que ya había publicado un matemático, Carl Pomerantz, en 1996. Y tercero, ese paso que llamaron formatear no era solo poner las cosas bonitas, implicaba llenar huecos y de hecho corregir partes de la prueba. Esto cambia el enfoque por completo.
Pasamos de la invención a una aplicación muy sofisticada. Y a ver, esto no es nuevo. Ya hemos visto este patrón. Meses antes tuvimos el Erdos Gate, donde se dijo algo similar y al final resultó ser una búsqueda avanzada en la literatura existente. Luego llega esta afirmación de GPT 5.2, explota en los medios, y poco después el análisis crítico de los expertos pone todo en su justo lugar. Y esta gráfica lo ilustra perfectamente. Cuando le damos a la IA tareas de matemáticas de competición, problemas estructurados con métodos conocidos, su tasa de éxito es altísima, un 77%. Impresionante. Pero, cuando la movemos al terreno de la investigación abierta, donde se necesita esa chispa de intuición, esa idea que nadie ha tenido antes, el rendimiento cae en picada a un 25%. La diferencia es abismal y nos dice mucho sobre dónde está realmente la IA hoy. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿qué nos llevamos? ¿Cuál es la verdadera importancia de este hito? Nadie lo pudo haber dicho mejor que el propio Terence Tao, el matemático que validó el resultado. Su conclusión fue que las herramientas de IA son ahora lo suficientemente buenas para recoger la fruta más fácil de alcanzar. ¿Qué significa eso? Que pueden resolver problemas que son susceptibles a pruebas simples usando técnicas que ya existen, que son estándar. Y eso nos lleva a esta definición, que es quizás el concepto central de todo esto, la colaboración humano-IA. Es una nueva forma de trabajar. La IA se encarga de lo pesado, el cálculo, la formalización, buscar patrones, mientras que los humanos aportamos la dirección estratégica, la capacidad de interpretar la ambigüedad y, lo más importante, de validar las ideas que son genuinamente nuevas. Las conclusiones clave que podemos sacar de esta historia son, primero, siempre hay que leer la letra pequeña, no solo los titulares. Segundo, cuando escuchemos la palabra autónomo, debemos pensar que muy probablemente detrás hay un proceso complejo con supervisión humana. Y tercero, y fundamental, hay que aprender a distinguir entre aplicar técnicas que ya conocemos y generar conocimiento verdaderamente novedoso. Así que, en lugar de pensar en un futuro de ciencia ficción con máquinas que nos reemplazan, este evento nos abre la puerta a una pregunta mucho más emocionante. Si la IA es esta nueva y poderosa herramienta, ¿qué clase de descubrimientos asombrosos va a desbloquear esta nueva asociación entre la mente humana y la máquina? El futuro de la ciencia podría ser mucho más colaborativo y, francamente, más interesante de lo que imaginábamos.